Perfecto, ahora sí. Perfecto, bueno. Entonces, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Hoy tenemos el placer de tener uno de nuestros distinguidos egresados, Carlos Duque, quien nos va a presentar pues su visión de cómo crear empresas realmente alrededor de los temas de Imagine. Yo creo que es de las empresas que orgullosamente podemos mostrar que están funcionando y que espero que sigan funcionando por muchos más años. Entonces, sin más preámbulo, Carlos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y somos todo oídos. Gracias, Pablo. Bueno, sí, justamente el objetivo es mostrar un poco cómo ha sido el proceso de creación de la empresa y bueno, y en toda la trayectoria que hemos tenido también, qué resultados, qué resultados hemos obtenido. Y, y bueno, también sin duda dar el crédito a de donde sacamos la inspiración y como de donde obtuvimos también el conocimiento. Entonces, bueno, iniciaré diciendo que mi nombre es Carlos Duque. Bueno, soy ingeniero electrónico, eh, bueno, de una universidad de Cartagena, de la Tecnológica de Bolívar. Eh, Luego en el 2008, espero que la memoria no me esté fallando, en el 2008 inicié la maestría en Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes. Eh, el, sí, el énfasis que tomé fue en el grupo IMAGI, en, sobre todo en la parte de interacción no convencional, en el área de interacción no convencional. Y, y bueno, y en digamos, en todo este proceso, estaba en el grupo de investigación Colibrí. Justamente, bueno, recuerdo, inicié con un proyecto, sí, con un proyecto de investigación con el profesor José Tiberio. El- Luego vi materias también con Pablo. En particular recuerdo desarrollo de aplicaciones de realidad mixta. Se ven temas, bueno, en ese momento bastante futuristas. Seguramente ha ido evolucionando para lo que es el futuro de hoy. Eh, y bueno, en ese momento nos mostraban el, realidad, tecnologías como realidad virtual, realidad aumentada. Eh, Justamente estaba surgiendo el Kinect de Microsoft, más o menos en ese momento. Entonces, iniciamos experimentos con ese tipo de interacción gestual el- con diferentes dispositivos. Y, y recuerdo que en particular en una clase de Pablo, vimos algunas agencias o como casos de empresas, sobre todo en Europa y Canadá, eh, que estaban usando esas tecnologías para, para crear experiencias de marca. Entonces, cómo se usaban todas estas el, tecnologías nuevas en generar experiencias para marcas. Y bueno, y de ahí comenzó a nacer la idea de Umbra Interactive. De hecho, en ese momento tenía otro nombre. La empresa se creó hasta 2012, pero y en ese momento bueno, era Umbra Experiencia Interactiva. Luego lo hicimos mucho más corto con Umbra Interactive. Y, y bueno, pero digamos que de allí nació la idea de cómo usar estas tecnologías, estas nuevas tecnologías para generar experiencias de marca, eh, para comunicar un producto, para un lanzamiento de un producto. Y bueno, y en eso estábamos, de hecho, exactamente desde el 2013. En el 2012 fue un poco explorando el mercado y, y bueno, en eso nacimos. Acá están algunas de las marcas con las que hemos trabajado. Eh,
nos movemos en diferentes sectores, desde, bueno, tan variado como Avianca, pero también trabajamos con Unilever. Bueno, aquí no está P&G, pero también con P&G. Bueno, nos movemos entre diferentes marcas, con Red Bull, generando todas estas experiencias de marca. Les voy a mostrar un par de casos de éxito puntuales para ver eh, cómo usábamos o cómo estamos usando estas tecnologías con un propósito comercial. Entonces, para Multiplaza, bueno, esto fue hace un par de años antes de pandemia, el, el centro comercial Multiplaza abrió, tenía unos locales vacíos, pues, centro comercial nuevo, y queríamos generar experiencias justamente en esas fachadas. Entonces, un momento, les muestro acá. Sí, hicimos, un momento, esto, así. Entonces hicimos sobre un centro comercial, sobre un local. Hicimos un cerramiento, imprimimos lo que era como el inicio de un graffiti, y con proyección pintábamos el graffiti. Entonces usamos los sensores bueno, en ese caso del PlayStation, del PlayStation Move, para identificar hacia dónde los usuarios estaban apuntando, y entonces podíamos pintar el graffiti. Bueno, la actividad iba principalmente dirigida a niños, pero luego nos dimos cuenta que los adultos también querían participar, y fue bastante interesante. El, el, con las pinturas que hacían, con los grafitis que hacían, los publicábamos en redes sociales, se generaba pues contenido para la marca, se generaba likes, y también o sea, todo esto con el objetivo de generar esa activación o esa actividad diferente en los espacios comerciales. Entonces, este es un tipo de, de desarrollo, de experiencia de marca, en donde se da una actividad, se genera un momento de diversión, y bueno, se genera dinámicas interesantes a través de este tipo de actividades. Entonces, esto, eh, acá les muestro otro, eso fue para Unilever. Eh, acá. Entonces, bueno, el reto que nos habían planteado era mostrar producto, pero eh, de forma innovadora, que no fuese simplemente tener, en este caso, la Avomatic, el tarro de la Avomatic, y bueno, vean la Avomatic, cómo presentar un producto digamos, de alguna forma commodity, en el sentido de que es un detergente, y pues qué se hace alrededor de un detergente. Entonces creamos una experiencia con un video wall. Nuevamente le incluimos sensores internos. Acá tiene como un acelerómetro y giroscopio para detectar la posición del recipiente, y, y la actividad era se mostraba en el video wall ropa sucia, y tenías que limpiarlo con la Aumatic. Entonces, pues a través de los sensores podíamos determinar la posición y orientación, entonces, bueno, y algunos gestos, y con eso generábamos como el ejercicio de limpiar. De acuerdo al puntaje que se generaba, te permitía ganar merchandising, que era se hacía sampling de los productos, te entregaban versiones pequeñas del producto. Entonces, sí, se genera una experiencia de un producto que es eh, bastante común,
cómo a través de la tecnología generamos una experiencia que sea divertida, que genere bueno, que las personas quieran participar y estas dinámicas que las marcas en la actualidad buscan. Y bueno, este de Novartis, en donde también hay unos interesantes de tecnología. Un momento. Ah, listo. Entonces, ese proyecto fue para un congreso médico y el, o sea, el congreso giró, o el producto que tenía Novartis era un medicamento para la EPOC, para combatir la EPOC. Entonces, la analogía que hicimos fue el, a través de las bombas que ven acá, el poder darle aire a unos pulmones digitales que estaban en el video wall. Entonces aquí usamos Arduino, sensor de caudal para identificar qué tanto o para detectar qué tanto aire eh, salía de las bombas y, y bueno, y se competía entre dos personas, el quien llenara primero los pulmones de aire. El, el, teníamos la incertidumbre si los médicos iban a querer o no participar. Afortunadamente les gustó y participaban bastante. Y bueno, y algunos hasta en traje y corbata y jugando con la bomba y demás. Y se generó, bueno, también una dinámica interesante alrededor de esta experiencia. Entonces, bueno, acá quizá voy a presentar un par más. Este fue un desarrollo que se hizo eh, para, para Chevrolet. Ese fue un desarrollo que se hizo para Chevrolet. Se usó el, se llama Naulis y bueno, y tiene un SDK para desarrollar una aplicación, pues una aplicación móvil que los controle, es el pequeño robot con forma cilíndrica en este caso. Tienen otros que son esferas, pero en este usamos Owly. Y, y bueno, puedes controlar la esfera. Sí, como decía, esto era para Chevrolet en el Stereo Picnic. Y la idea entonces era terminar el circuito en el menor tiempo posible. Se tomaba el tiempo de inicio y de llegada, entonces sabíamos cuánto tiempo había tomado cada persona para terminar el circuito. Se agregaba a un ranking, se le agregó un pequeño componente de gamification, en donde con el tiempo del ranking se entregaban premios diarios, era como una bicicleta y tema así. Y bueno, entonces la gente participaba, buscaba tener el mejor tiempo para ganarse la bicicleta y, y bueno, el, sí, las personas competían y estaban pendientes de cómo iban, de cómo iban en el ranking para ganarse su premio diario. Entonces, bueno, así como este, tenemos bueno, muchos casos en donde hemos usado tecnología para generar experiencias de marca. Todo el tema de realidad virtual, de hecho aprovecho y muestro eh, quizá este de Fontanar para... Acá está. Esto lo hicimos para Navidad, bueno, antes de pandemia. Entonces, si el objetivo o queríamos hacer un recorrido en realidad virtual por la Villa de Santa, entonces se hizo bueno, toda una reconstrucción o se creó el escenario 13 de la Villa de Santa. Aquí están las personas en un trineo, los usuarios en un trineo, entonces... Eh,
bueno, se hace todo el recorrido, animaciones, el diseño del escenario para que se vea navideño, que se vea bonito aprovechando la temporada. Y, y bueno, ya estuvo en el Centro Comercial Fontanar durante la época de Navidad, me parece que 2019. Eh, 2020, no, 2019. Entonces, sí, es el recorrido por la Villa de Santa. Sí, animaciones, muchos efectos visuales para que se viera navideño y bueno, la experiencia, las personas, todo lo que genera la realidad virtual, la inmersión que genera la realidad virtual, se podía aprovechar acá. Eh, bueno, en términos generales, esas son algunas de las tecnologías y de los tipos de desarrollos que hacemos en Umbra Interactive. Eh, sí, eso por el lado de Umbra Interactive. Luego, bueno, creo que hago un resumen rápido de esta parte. Con la pandemia, los eventos se fueron a cero. Durante la pandemia no habían eventos presenciales y justamente veníamos haciendo el cambio o veníamos cambiando un poco de enfoque hacia desarrollos web y, y bueno, se dio el tema de la pandemia, las empresas estaban buscando soluciones para crear experiencias de marca, pero que no necesitaran presencialidad. Y ya habíamos comenzado un par de proyectos con Volvo y, y bueno, y en particular desarrollamos esta solución eh, bueno, para varias marcas. De hecho, ya lo tenemos. Es un showroom virtual que permite, voy a mostrarlo acá. Es un showroom virtual que permite estar como en un concesionario solo que desde tu dispositivo móvil o desde tu computador y puedes ver todo el portafolio de productos, ver en detalle fichas técnicas, rotar el vehículo, cambiarle de colores, digamos, es lo más cercano a estar en el concesionario sin estar en el concesionario. Entonces, de hecho, esto lo hemos desarrollado ya bueno, para Volvo, como les comentaba, para Jeep, eh, para Hyundai, para Ford y de esas, para BYD también. Bueno, estamos en conversación con varias y les voy a mostrar un ejemplo rápido. Aquí está. Entonces, es bueno, de hecho, este es un concesionario o un centro de experiencias que tiene Hyundai en Corea del Sur. Y, y bueno, hicimos la reconstrucción 3D del espacio y, y pues acá se pueden ver todos los vehículos. Justamente Hyundai en este momento está ingresando o está expandiendo su portafolio en Colombia. Entonces, va a estar mucho más lleno en estas semanas. Puedes ver el interior del vehículo en detalle, bueno, acercarte y demás. Que salgo. Puedes ver también el exterior. Cambiar de colores. Acá. Y todo eso funciona en web, es responsive y bueno, funciona en cualquier dispositivo. Sí, esto para cerrar. Bueno, hay otros productos que tenemos enfocados a este segmento de automóviles, pero para mostrarles que hay soluciones que hemos ido creando a partir de las necesidades de los clientes con que conversamos. También bueno, eso tiene o esta línea de la empresa tiene menos tiempo, es Umbra 3 Studio. Aquí está.
si es un Brad 3 Studio, entonces estamos en 3 Studio estamos enfocados en la creación de soluciones cloud eh, que ayuden al proceso de ventas, que aceleren el proceso de ventas de proyectos inmobiliarios. Entonces, digamos que en el momento en que hicimos el diagnóstico o el estudio del mercado, las soluciones eran principalmente, bueno, renders, si uno iba a comprar un apartamento, un inmueble, el, el comercial de la constructora te mostraba por lo general un brochure con renders impresos y bueno, la experiencia era bastante limitada, pues teniendo en cuenta el desarrollo de tecnologías que había. Entonces, eh, entrábamos a crear unas soluciones que ayudan en este proceso. En particular, bueno, puedo mostrar estas que son unas maquetas interactivas, unos master plan. Voy a mostrar quizá esta. Em, entonces, se hace una reconstrucción 3D del proyecto y, y bueno, y te permite ver el proyecto casi desde cualquier ángulo, conocer cómo va a quedar el proyecto antes de que esté construido. Y, y bueno, realmente el- o en el proceso, y apoya el proceso comercial. Y justamente en el proceso comercial, o la forma de vender es que primero te va mostrando en dónde está el proyecto, entonces para eso están las vías de acceso, luego te muestran los beneficios y listo. Entonces, los beneficios son qué zonas cercanas o qué lugares cercanos al proyecto hay, o sea, como colegios, universidades, parques y demás. Luego ya comenzamos a ingresar al proyecto, entonces, eh, que el, sí, qué amenidades, qué amenities tiene el proyecto, piscina, sauna y demás. Y luego ya te mostramos el tipo de apartamentos que tiene el proyecto. Nosotros tenemos bueno, esa parte es como un SaaS. De hecho, todo este producto lo vendemos como un SaaS. Y, y vemos entonces si tiene un módulo de disponibilidad que nos permite saber si el apartamento está vendido, disponible o reservado, si cada uno de estos apartamentos está, o sea, en qué estado está el apartamento. Y bueno, puedes ver uno a uno si el, el estado, ¿no? Puedes filtrar por tipos de habitaciones, perdón, por número de habitaciones y bueno, ese tiene vista. No todos tienen ese módulo que te permite ver la vista desde cada piso. Eh, sí, ese es de hecho, digamos, el producto diferencial en 3 Studio. Bueno, también está lo clásico, los recorridos 360 de inmuebles, que digamos que ya es casi que un commodity. Eh, entonces se puede ver el apartamento, en este caso la casa, se puede ver en detalle. Puedes acá sí, recorrer todo el inmueble antes de que esté construido con, bueno, con una buena calidad gráfica y como un poco la parte en que se ha trabajado bastante, lograr una calidad fotorrealista y que se vea eh, bastante bien el, el inmueble. Entonces, y pues ya las soluciones un poco más clásicas, como de renders, videos, video renders, y bueno, por qué están. Y bueno, y estas son algunas de las constructoras con las que hemos trabajado. En este momento ya superamos las 60 constructoras a nivel nacional y, y solamente una en Estados Unidos.
por el momento. Estamos trabajando justamente para expandirnos a Estados Unidos, a México, y por el momento estamos atacando esos dos países. Bueno, tenemos un plan mayor, pero iniciamos con Estados Unidos y México. Y, y bueno, en términos generales, muy generales, eso es lo que hacemos en Umbra Interactive y 3 Studio, y Umbra 3 Studio, y es la creación de experiencias, eh, la creación de experiencias de marca a través de tecnología. O sea, cómo la tecnología nos ayuda a generar esos touch points, dicen los de marketing, o esas experiencias donde nos ponemos en contacto con las marcas que no sean tan, digamos, tan tradicionales, sino que generamos el momento, generamos esas experiencias diferentes en donde si es una solución web, si usamos realidad virtual, realidad aumentada, o que también nos sorprende un poco y nos llama la atención y nos generan buenos recuerdos. Y el, en términos generales, el objetivo de ambas empresas, solo que son líneas, una que se enfocó totalmente en el sector inmobiliario, en el sector del real estate, y pues Interactive, que sí, trabajamos en muchos más sectores. Oh, Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Si hay gracias, Pablo. preguntas, por supuesto, empezamos a escucharlas. Fernando, cuéntanos. Sí, Carlos, pues felicitaciones, impresionante, muchas gracias. Pues un buen ejemplo de empresa en el área, pues en una de las áreas de nuestro grupo. Yo quería preguntarte un poco cómo es el acercamiento a los clientes, los tiempos digamos, los tiempos que tienen o el manejo de los tiempos que tienen para hacer esos desarrollos como sí, de esas experiencias y cómo evalúan esos prototipos, digamos, preliminares con el cliente digamos, para evaluar como esa aceptación por parte de él, que pues son siempre ideas como muy diferentes a productos convencionales. Gracias. Sí, gracias, Fernando, no, gracias. Y sin duda, partimos del imaginativo, es decir, el cliente primero nos da una necesidad, de seguramente una necesidad comunicativa, nos dice si hay un lanzamiento de un producto, como, bueno, no mostré hicimos el lanzamiento de una camioneta de Volvo, pero bueno, nos parte o partimos de una necesidad, por ejemplo, en el que les mostré del graffiti, eh, con proyección, la necesidad era, tenemos un local enorme vacío, al hacer el cerramiento, pues no es un cerramiento que hacemos que las personas, que no se vea cerrado aunque esté cerrado. Entonces, partimos de esa necesidad, ya con el equipo creativo, pues comenzamos a buscar alternativas y aunque hacemos uso del imaginativo del cliente, de decirle, bueno, imagínate eso, pues lo complementamos con renders. El equipo creativo entonces crea renders, mockups pues para mostrar cómo sería la experiencia. Y bueno, y si encontramos alguna referencia que se parezca, pues consideramos que ese día, que es un día afortunado, pero no siempre se encuentra. Entonces, principalmente a través de renders, de explicarle al cliente. A veces hacemos un demo a escala y corto, donde le mostramos, bueno, funcionaría así. También con la cantidad de desarrollos que hemos tenido, se facilita ya cuando, bueno, armamos y unimos esto con eso, y
y queda un mock-up rápido. Mm. Y sí, o sea, es un proceso, por lo general, en particular en este, es un proceso, puedo decir, lento, porque partir de la necesidad, plantear la solución, aprobación de presupuesto Mm. y que la solución se acomode a todas las variables que tiene el cliente. Entonces, Mm. sí, en Y, particular en Interactive es lento. pero tienen tiempos cortos, me imagino, de desarrollo, o sea, también están presionados Correcto, en muy ese cortos. aspecto. Ok, Sí, sí, sí. muy Como, interesante. Gracias. gracias, Fernando. Sí, son tiempos cortos. Tiberius. Eh, ¿Qué hubo? No, chévere. Eh, tengo como dos preguntas. Uno, usted habla de que el equipo creativo y que yo no sé qué. ¿Cómo es la vena del equipo? ¿Sí? Mm. ¿Cuál es la proporción digamos, en un proyecto típico? No creo que tenga, pero digamos típico de experiencias estilo ferias y esas vainas, la proporción, cómo es un equipo para poder sacar adelante un stand interactivo y cuánto tiempo se gastan. Mm. Y dos, ¿cuál es la competencia internacional que tienen? Ok. Bueno, comencemos con la primera pregunta. El equipo creativo son solo 2 personas. Justamente es un diseñador de los Andes. El- y, y bueno, ya tiene con nosotros, o sea, digamos, eh, quien hace la parte principal del área creativa es Nicolás, que es diseñador de los Andes, y tiene ya con nosotros 5 o 6 años. Él tiene bastante tiempo, entonces ha conocido desde mucho Claro. tiempo lo que hacemos. Eh, y o sea, sí nos toma tiempo, o sea, bueno, el, el tema bueno, eso solo para decir la parte creativa. Ya en desarrollo, el equipo de desarrollo para ese tipo de proyectos tiende a ser de 1 o 2 personas en desarrollo de software y, y en modelado, dependiendo la cantidad o la complejidad del proyecto. Bueno, el equipo de modelado es bastante grande. Bueno, la empresa en total somos 35 personas. Eso puede ser grande o muy pequeño, de acuerdo a cada quien. Pero, digamos, no somos tan pequeños. Somos 35 personas y el equipo de modelado, de hecho, es la parte gruesa de la empresa, entre el equipo como de modelado y el equipo comercial. Son las 2 áreas más grandes. El, en el equipo de modelado tienden a intervenir entre 2, a veces 3 personas. El, por proyecto no, por proyecto no tienden a trabajar tantas personas. O sea, el equipo máximo de desarrollo tienden a ser entre 4 y 5 cuando son proyectos grandes. Sin embargo, sí tenemos muchos proyectos, o sea, hay muchos microequipos trabajando. Hay varios microequipos trabajando en, en diferentes proyectos. Eh, sí, eso. Con relación a la competencia internacional, hay varias interesantes. Está Globacore en Toronto, que para nosotros son de quizá de los referentes mundiales. Está Obscura Digital en San Francisco. De hecho, la adquirió NGM. El grupo NGM la adquirió durante la pandemia. No recuerdo ya cuándo, pero no hace mucho la adquirió el grupo de NGM y hay unos ingleses justamente en Londres, se me escapa el nombre, pero también son de los referentes mundiales.
En Argentina vimos uno también importante y bueno, ya en Estados Unidos hay varios, no tan grandes como los que he mencionado, pero sí, digamos que en Latinoamérica casi no hay competencia de buen tamaño. O sea, hay casos puntuales, pero eh, no, no del todo enfocados a lo que hacemos. Y, y bueno, un poco así es el panorama. Sí, sobre todo Canadá. En Canadá, bueno, mencioné Globacore, pero hay otros. Y en particular la competencia fuerte es Canadá y costa oeste de Estados Unidos. ¿Y cómo hace para que los comerciales no vendan cosas que los desarrolladores no pueden hacer? Ese es el reto. Uno de los retos. Sí sucede, sí sucede. Sobre todo, bueno, esto lo tuve que decir hace pocos días, cuando estaban de moda de hace unos años, ¿no? Todo el tema de los hologramas, creo que todo el mundo creía que los hologramas eran posibles y aún la tecnología del holograma, del holograma 100% no existe, ¿no? Hay acercamientos a través de funciones ópticas, el Pepper Ghost, que lo usan para esto de los conciertos y como que se ve, pero no se ve, pero es ahí un acercamiento a lo que van a ser los hologramas. Los clientes nos pedían mucho y habían algunas empresas vendiendo estas pirámides que le colocan un televisor debajo y más o menos se ve eh, como si fuera un holograma, pero varias veces nos pedían el holograma pero sin la pirámide y pues no se podía, no existe la tecnología. Entonces, sí, también es un proceso de enseñanza casi que de culturización al cliente de esto se puede, esto no, aunque lo veamos en Avatar, no funciona, no existe aún, pero esto sí, y entonces es esa conversación, en particular en Interactive nos sucede o debemos hacer ese esfuerzo de conversar con el cliente, de comentarle qué existe, qué no existe, qué funciona, qué no funciona, qué limitaciones tiene, porque, por ejemplo, por mencionar algo, el Kinect funciona bien cuando no hay sol, pero si es un espacio abierto, el, el mapa infrarrojo que hace se colapsa y pues no ve nada. Entonces ya deja de funcionar. Para mencionar una limitación que sucedía que un par de veces sucedió que hablábamos de todo el requerimiento y luego, faltando pocos días, esto es en outdoor. Y como no se puede. Ok. Sí sucede cuando se trabajan con tecnologías que el público no conoce tanto o, o que, o que o que requieren aún años, o sea, cuando estas tecnologías que aún están en beta, que están en desarrollo, en mejora, se requiere tener en cuenta estos tipos de detalles, conversar mucho con el cliente, entender bien cómo lo van a usar, dónde lo van a usar. Y pues es un poco el reto que tenemos con Interactive, con 3 Studio eh, pues es una solución mucho más estructurada, mucho más, bueno, de hecho es un SaaS. Entonces, sí, es simplemente configurarlo y siguiente solución y ya el cliente puede usar una de las, no sé, 60 que hemos hecho, quizá un poco más. Entonces, él sabe lo que va a recibir desde el comienzo. Entonces, si son
son enfoques diferentes. Son enfoques diferentes. ¿Tienen alguna estrategia que puedan comunicar para, para capturar información de cómo se están usando las herramientas para mejorarlas? O preguntado de otra manera, ¿cómo piensan que la inteligencia artificial va a contribuir a la nueva generación de Umbra? Te faltó Machine Pero, Learning y sí. monedas y todos los buzzwords. A ver, Sí, sí, ya proyectos DeFi. ya se volvió, no sé, profesor. Toca prepararlo para las entrevistas. Para el pitch. En Interactive tenemos algo de métricas. Sí, estábamos justamente, justamente antes de pandemia, ya se están retomando los eventos presenciales y en ese momento estábamos desarrollando una plataforma donde íbamos a tener toda la data de uso eh, del- del- de las diversas aplicaciones. Como eran tan variadas, teníamos que buscar cómo unificarlos, cómo dentro de la heterogeneidad volverla homogénea. Entonces, era parte del reto. Sin embargo, por ejemplo, en 3 Studio sí tenemos una plataforma de analítica en donde la posición en donde colocas tu mouse está siendo grabada. Entonces, vamos analizando cómo cada usuario usa las aplicaciones, buscando generar inferencias de cuáles inmuebles son los más apropiados para el público, basados también em, en la parametrización de las personas que ingresan a la plataforma, o sea, en la identificación de las personas que ingresan a la plataforma. Entonces, Google y otras plataformas nos permiten saber de forma aproximada a qué grupo demográfico pertenece cada persona que ingresa. Entonces, eso lo cruzamos con el comportamiento de uso de la plataforma. Y aún no tenemos suficiente data y estamos estructurándolo, pero queremos generar inferencias basados en el grupo demográfico, qué tipo de inmuebles buscan. Y bueno, y en la IP y en toda esa data eh, que se puede usar, o sea que es pública y anónima. Sí, lo tenemos, en desarrollo. Ya está bastante sólido. Ya está bastante sólido. Faltan cosas, sin duda. Pero Muy bien, muy bien. No sé si hay más preguntas. Yo tenía una y es cómo exploras lo que viene, qué utilizas para estar mirando esa frontera de la tecnología que ya se vuelve, digamos, de uso comercial y que en cierta medida es interesante para tus clientes. desde el punto de vista tecnológico, estar pendiente de qué sucede. O sea, desde el punto de vista tecnológico es estar pendiente de tendencias, eh, de qué está pasando, bueno, todos los anuncios de los gigantes, llámese metaverso y demás. Eh, y desde el punto de vista de necesidades del cliente, realmente es conversar con el cliente. A veces, de hecho, hay unos productos que vienen en el pipeline y han salido realmente las conversaciones con clientes. Como, tengo esta necesidad, ojalá eso se pudiera. Ok, eso se puede hacer. Sí, es eso. O sea, es escuchar a los clientes, entender qué les afecta, cuáles son sus dolores. Y, y por lo general, el match entre esa necesidad
y el desarrollo tecnológico es relativamente fácil. O sea, es más entender qué necesidades tiene el cliente en su ámbito, porque casi que nadie más que ellos conocen qué les afecta, qué hacen todo el día, que podría ser simplemente un servicio de software que lo automatice. Y, y pues en la parte ya de desarrollo, de tecnologías que usamos para solucionar el problema, pues, en eso sí, pues es a lo que nos dedicamos. Entonces, Súper. Bueno, creo que Juan Pablo. Hola, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Sí, te escuchamos. Listo, muchas gracias. No, bueno, primero pues me uno a los agradecimientos, Carlos, en serio que súper bacana la presentación. Te iba a decir que pues en Medellín muchos amigos míos del colegio están estudiando ingeniería en diseño y entretenimiento digital. Y a mí siempre me ha impresionado mucho como toda esa ciencia detrás de lo que es diseñar experiencia. Porque digamos que uno acá en sistemas pues muchas veces se reduce como llegue, levante requerimientos, diagrame, programe y ya, y vaya a cobrar. Entonces yo siento que acá es como todo lo contrario, que hay como todo un proceso y una ciencia detrás. Me parece muy teso, por ejemplo, lo que nos mostrabas de lo del detergente. O sea, donde a mí me lleguen y me digan, necesitamos promocionar un detergente, pues yo me quedo como, pues, ¿qué voy a hacer? O lo de los médicos que decías como que no sabían cómo iban a recibir eso y ahí estaban los señores, las señoras matadas, inflando sus pulmones. Entonces, pues bueno, todo ese contexto lo digo como para preguntarte un poquito ese proceso de ideación. Pues digamos que vos ya nos contaste cómo es que se dividen ahí el equipo creativo, los desarrolladores, pero sí quisiera saber un poquito, pues hasta dónde puedas contarnos cómo bajo qué metodologías se trabajan o cómo, sí, cómo es un poquito ese proceso completo. Si ustedes primero hacen como un brainstorming desde el equipo creativo, si siguen como un design thinking grande ahí y después ya con los requerimientos claros, entre comillas, se los pasan al equipo desarrollador y ellos ya con Scrum o alguna otra metodología empiezan a desarrollar. Un poquito pues ya como técnico, ¿cómo es ese proceso? ¿Hasta dónde nos puedas contar, por favor y gracias? hola Juan Pablo. Sí, sí, sí. No, gracias, gracias, gracias. Justamente hemos visto, hace poco vimos que existía esa carrera. Bien interesante, bien interesante. En Medellín, de hecho, sí. Y bueno, para responder tu pregunta, usamos, o sea, el primer contacto siempre es con el equipo comercial. En el equipo comercial de Interactive, sí, tenemos un brief ya diseñado que nos permite lograr extraer esa información eh, casi cualitativa de lo que el cliente quiere, muy en términos inclusive de emociones. O sea, si uno ve ese brief, es muy, eh, sí, es muy cualitativo, totalmente. Y a partir de ahí, entre el equipo comercial y entre el equipo creativo bueno, yo lo aterrizo más en términos de viabilidad tecnológica, bueno, qué se puede, qué no se puede, el, y pues ya luego es decir, después de la aprobación ingresa el equipo de desarrollo ya inclusive en algunos proyectos logro hacer como un mapeo de qué tecnologías vamos a usar. Bueno, no puedo decir que con ayuda del equipo de desarrollo hacemos un mapeo de qué tecnologías vamos a usar y bueno, y vamos estructurando ya a bajo nivel, a nivel de desarrollo, listo, esto lo solucionamos así, comunicación de sensores nos vamos por este lado, y hacemos todo ese mapeo y pues ya de acuerdo al número de personas al número de desarrolladores que vayan a estar en el proyecto, lo dividimos o cuando son pequeños simplemente trabaja uno y pues ya se dividen tareas. Usamos Scrum, de hecho usamos más Canva que Scrum por por el tipo de proyecto. Nosotros, bueno, en particular nuestra interpretación del Scrum es más
o lo usamos más para proyectos de mejora continua. En Kanban, sí lo usamos en proyectos que sean rápidos, ágiles y bueno, se termina el proyecto en 2 semanas y ¿de qué, Fernanda? Sí, Impresionante. 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 Queremos terminar el proyecto en 2 semanas. Mm. Porque hemos durado, para darles un contexto, hemos durado, en particular con un cliente, duramos 14 meses negociando un proyecto. No quiero decir justamente el nombre, pero sucede. Los tiempos de negociación no siempre son rápidos, pero bueno, hacer un proyecto que posiblemente sea a toda Latinoamérica, unos 5 países, entonces, bueno. Pero hay otros, por lo general, el tiempo de negociación es de 1 mes y cuando nos aprueban el proyecto ya está que debemos, o sea, que está el evento o el lanzamiento, además, en 3 semanas o en 1 mes o inclusive en 2 semanas. Entonces, por eso sí debemos ser muy ágiles, conocer muy bien la tecnología. De hecho, por lo general estamos haciendo experimentos con Interactive, con las herramientas que usamos, digamos, VR, ahorita que salió Unreal Engine 5, bueno, estamos internamente probando porque aprueban proyectos, listo, ya sabemos usar estos sensores, sabemos integrarlos con Arduino, bueno, o lo que tengamos que hacer. De hecho, por ejemplo, no lo mostré, pero en Adidas de Andino, hay una jaula con unos sensores y la gente juega fútbol, le pega como unas zonas y eso detecta en dónde golpeas el balón y te da unos puntos. Y bueno, eso es otro proyecto que podrían ver fácilmente ahí en Andino, en Adidas de Andino. Pero para terminar de responder la pregunta de Juan Pablo, tenemos la necesidad, en particular en Interactive, de ser muy ágiles. En 3 Studio, si usamos Scrum, es un proceso más iterativo, pero en Interactive es Kanban, termino y probamos y sale a producción. Entonces hay Adrenalina bastante pura. adrenalina, Pura, como le justamente gusta a lo que iba a Carlos. decir. Como le gusta a Carlos. Bueno, Bueno. aprovecho un poquito la pausa para despedirme, porque qué pena, Carlos, Todos. muchas gracias. Ya todos nos Salgo a toca clase. salir. Entonces, muchas gracias. Quería Gracias. de nuevo agradecerle a Carlos y a nuestros asistentes. Muy chévere la experiencia. Espero por aquí tenerte en el futuro de nuevo con los nuevos proyectos y nuevas cosas que seguro vamos a tener. Entonces, Claro que sí. muchas gracias. Y Gracias, seguimos. Carlos. Chao a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias Hasta a luego. todos. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao.